Hola, hola, bienvenidos a Centinela de los últimos tiempos o a veces Centinela del Titanic. En este caso quiero leerles un texto que está perfecto. Es un texto perfecto. Esto es de Erwin Robertson Rodríguez. Las ideas nacionalsocialistas en Chile, 1932-1938. Ahora, ¿qué es lo que piensa uno? Uno piensa nacionalsocialismo, nazi, y se remite al europeo, o sea, al alemán, que también fue austríaco, fue un poquito checo, un poquito húngaro, también estaba el famoso León de Grell en la zona, eh, eh, en la Balonia, ¿cómo se llama? Balones, los balones, o sea, la parte francófona de Bélgica, y León de Grell tenía un dicho, o sea, un refrán decía, nosotros podemos ir, era católico además, era nacionalsocialista católico, entonces él decía, vamos a irnos condenados al infierno por nuestros crímenes. Dios nos va a condenar por toda la eternidad por nuestros crímenes, porque vamos a ir a purificar la raza y todas estas cosas. De elementos, no decía seres humanos, de elementos indeseables o degenerados, corruptos, como pueden ser, por ejemplo, los gitanos o los comunistas, o qué sé yo. Entonces, él decía, podemos irnos condenados al infierno, pero vamos a salvar la humanidad. Es decir, ellos estaban en una política como León de Grell, que estuvo resistiendo, uh, eran tipos heroicos, tremendos, o sea, suicidas, resistieron un aeropuerto de fuerzas 10 veces superiores del Ejército Rojo en el año 43, después del desastre de Kursk, entonces, de la fallida victoria de la Wehrmacht. Entonces, él estaba ahí en pleno invierno, soportando una ofensiva de los T-34, los tanques soviéticos y miles de infantería, y ahí estaban ellos, con un vigor de lucha tremendo. Pero sin embargo ellos podían incluso desafiar la voluntad divina y decir, yo me voy al infierno pero purifico el mundo, es decir, era un altruismo a niveles delirantes. Bueno, ese es el nacionalsocialismo, que también tiene unas variantes esotéricas. Había una secta, Brill, que hablaban en, en lengua de los acadios, de los esenios, no sé cómo podían llegar a esas lenguas antiguas, y hablaban con unos seres de unos planetas, que venía un planeta que se acercaba al planeta Tierra, y estaban todas estas bases en la Antártica y todas estas cosas locas de que inventaron los ovnis, etcétera. Entonces hay una cantidad de literatura súper entretenida y loca, pero aquí nos vamos a ir al nacionalsocialismo chileno. Y el nacionalsocialismo chileno tiene dos pensadores. Uno es Jorge González Fomarés. Y lo pongo el Fomarés porque a él le encantaba decirlo así. Jorge González Fomarés. Porque tenía sangre, de alguna manera. Yo también tengo lo mismo. La mitad mía es prusiana, ni siquiera es alemana, es prusiana. ¿Y quién destruyó a Prusia? Stalin y Hitler destruyeron a Prusia, la magnífica Prusia de Federico Guillermo el Grande. Joder, eso fue el Deutsches Requiem, no fue el Deutsches Requiem, fue Prusias Requiem. Lo que, la muerte, lo peor. ¿Quién murió? No murió Alemania, murió Prusia en la Segunda Guerra Mundial, la Gran Prusia. Bueno, entonces está Carlos Keller, que también tiene orígenes alemanes, y ellos se independizaron de lo que era un patrioterismo de la colonia alemana chilena, que estaban en Valdivia, y mi madre me lo cuenta, que mi madre vivía ahí, que toda la avenida Picarte, saliendo de la Plaza de Armas, hasta donde está ese pequeño um, fortín, que ustedes lo pueden ver por Picarte hacia la plaza. Todo eso estaba con brazos en alto, la gente salía con el brazo en alto, con el saludo romano, el saludo nazi, y celebrando las victorias, y en las Telefunken, creo que se llamaban, una marca que me contaba mi madre, que no me acuerdo cuál era,
que eran unas radios que llegaban de Alemania, y en esas radios se escuchaban los discursos de Hitler, se escuchaban los gongs como campanadas cuando un submarino hundía un barco británico, un barco norteamericano, se escuchaba eso cuando venía una victoria alemana, y todos celebraban hasta que después del 43 comenzaron a entrar en silencio. Ese era un patrioterismo de origen étnico en Valdivia. Ellos no, ellos se independizaron porque se hicieron profundamente chilenos a pesar de su origen alemán y fueron pensadores notables, porque el pensamiento de ellos es notable y eso es lo que queremos ver ahora. Así que no hago más introducciones y me tiro derecho a la lectura. Comienza Erwin Robertson Rodríguez, que fue profesor de la Universidad de Chile. Ha sido un lugar común de las historias, de las ideas y de las historias de los partidos políticos chilenos considerar el movimiento nacional socialista que existió en Chile entre 1932 y 1938 como un mero reflejo local, como una mera imitación del Partido Nacional Socialista Alemán. Pero no fue así. Carente de originalidad y por lo mismo sin mayor interés. ¿Es lícito preguntarse si ha sido realmente así? Incluso se menciona aquí que este movimiento, no vamos a hablar de la historia del movimiento porque es interesante como para 2 o 3 videos, que ellos en su tercera posición, existiendo un país polarizado entre un Alessandri Palma, que volvió a su segundo gobierno después de un periodo de anarquía, cuando termina el primer gobierno de Ibáñez, con la crisis del 29, de diciembre del 29, el crack de la bolsa en Nueva York, se genera un desastre económico en Chile. Según los analistas, Chile fue el país más afectado por la crisis del 29, de diciembre del 29. Entonces el 30, Ibáñez no podía con tanto y se produjo después una seguidilla de gobiernos diferentes, largo de contar, y finalmente llega Arturo Alessandri Palma con su ministro de Hacienda, Gustavo Ros Santamaría, a poner el orden político y a restablecer también el tema de pagar la deuda, que lo hicieron con un movimiento largo de contar. Ya lo he contado en otros videos. Y estaba generándose el Frente Popular, por lo tanto, ellos ante esta polarización de Frente Popular y un Alessandri conservador y un Ibáñez que venía en derrota, no tenían por dónde agarrar y finalmente se fueron después de la matanza del Seguro Obrero del 5 de septiembre de 1938, ahí se pliegan al Frente Popular, pierde Ibáñez su candidatura por el mismo intento de golpe de Estado de estos nacionalsocialistas, y entonces van y terminan en una vanguardia socialista popular. Y muchos se van de eso, porque al Jorge González Bomarés, que era el líder, al estar él oscilando hacia la izquierda, hacia la alianza con el marxismo, muchos huyen del movimiento, ¿cómo se llama? Era movimiento, claro, era un movimiento, no era un partido, del movimiento nacional socialista, huyen del movimiento y se van al nuevo, recién fundado Movimiento Nacionalista de Chile que comandaba mi padre. Es decir, hay más o menos un 50%, no sé, no tengo idea, por decir un porcentaje, una gran cantidad de nazis decepcionados de la oscilación del escoramiento hacia la izquierda brutalmente que hizo Jorge González, se fueron hacia el partido de mi padre que mantenía la línea de la tercera posición. Vamos a la interpretación de la historia. Entonces, en cuanto a la historia del movimiento nacional socialista, no vamos a entrar en detalle porque eso da para otro video. He hecho algunas pinceladas gruesísimas. Continuamos leyendo el texto. Elemento central de toda concepción del mundo es el Weltanschauung, es decir, la visión del mundo. Es una palabra alemana que es muy ocupada por los alemanes, les encanta esto de la visión de mundo. En el caso del nacionalsocialismo chileno, es patente la influencia de las corrientes organicistas y biologicistas.
La idea de los pueblos como organismos vivos es explícitamente formulada por sus ideólogos, o bien se refleja en el uso por estos de expresiones tales como pueblos jóvenes, maduración, desarrollo, impulso vital, decadencia, muerte, es decir, ocupan terminologías de Spengler, que estaba de moda, perdón, estaba de moda y sigue de moda, y mucho más ahora que antes, sigue de moda Oswald Spengler, el cual voy a leer en este canal. Ya en 1927, Carlos Keller lo interpretaba en relación con la situación político-cultural de Hispanoamérica. Pero no solo la joven generación recibía la irradiación del autor de la decadencia de Occidente, no solo la joven generación, en este caso Carlos Keller, Jorge González, sino que también desde antes venía el gran Alberto Edwards Vives, que escribió La Fronda Aristocrática, y Francisco Antonio Encina, que escribió la monumental Historia de Chile, genial, que ganó el Premio Nacional de Literatura, muy merecido, y, y que publicó otra serie de otros estudios históricos. Entonces ya en 1910 se notaba la frescura recién llegada a Chile de la obra de Spengler, La decadencia de Occidente, y otras obras de Spengler como Prusianismo y Socialismo, etc. Entonces, hay que entender que el nacionalismo comienza en 1910 con Francisco Antonio Encina y con Alberto Edwards Vives. Pero ahora viene una segunda generación que son estos. Sismología social. Fíjense la metáfora. Sismología social es una metáfora de Carlos Keller. Esta debería ser la nueva ciencia apropiada para las regiones volcánicas, decía Carlos Keller, porque cuartelazos, levantamientos, revoluciones, golpes de Estado, dictaduras, parlamentos fallidos y constituciones nuevas y otra constitución. Es decir, el, la época que le tocó vivir a Carlos Keller y a Jorge González fue la época de lo que fue la irrupción de los problemas sociales que no pudo abordar convenientemente Arturo Alessandri Palma en su gobierno de 1920 a 1924, pero ahí viene la, clase, la clase militar, la oficialidad militar, que quiere tomar todos estos y vienen toda una serie de acontecimientos hasta 1932 que son volcánicos. Esa es la metáfora. Leyes más exactas que las que ha desarrollado la geología. Entonces Carlos Keller dice, esto es más exacto que la geología. La primera, la geología, es que los pueblos pasan por... Perdón, la primera es la sismología social. Es que los pueblos pasan por etapas de crecimiento, luego de una etapa previa de barbecho, y después un auge y una caída. Los periodos de auge se caracterizan por la acción de todos los individuos en un determinado sentido. Los prohombres de esas épocas señalan a los pueblos grandes ideales. Encienden en sus corazones la llama de una alta espiritualidad. Les fijan rumbos hacia el futuro. Ejemplo, Julio César, Tiberio Augusto. Ahí hay un momento de esplendor. La decadencia entonces proviene también de factores espirituales. Se negaría, se engañaría quien la atribuyera a causas materiales, como riquezas adquiridas con excesiva facilidad, guerras perdidas, cambios en la composición racial, etc. En los periodos de decadencia, la nota característica es la ausencia de tales ideales. Puede que en pequeños grupos ellos continúen vivos. En algunos grupos continúen los ideales vivos, pero en pequeños grupos. En la nación, considerada como un conjunto orgánico,
ellos pierden todo su sentido. No hay rumbos fijos. La existencia de los pueblos es un eterno vaivén, algo informe, vago e indefinido. Estos son escritos de Carlos Keller. Se advierte que los procesos de auge y decadencia no son explicados por un determinismo absoluto, como podría entenderse por la expresión, comillas, leyes exactas. Es una metáfora, leyes exactas, en el sentido de que existe una causalidad, pero no es un determinismo al estilo marxista, no. Depende, en parte al menos, de la obra de los grandes hombres. El papel de los grandes hombres en contraposición a lo que, es en el marxismo las masas. Y en realidad, si uno lee la historia, los grandes hombres a veces son más importantes que las masas. Un Napoleón determina muchísimos acontecimientos, incluso esta bandera es producto de Napoleón. ¿Por qué? Porque nos independizamos gracias a que Napoleón tomó preso a Fernando VII. Entonces, ¿fueron las masas campesinas chilenas las que hicieron la revolución de separatismo? No. Fue un hombre importante, como Napoleón, que generó una crisis. Bueno, depende en parte al menos de la obra de los grandes hombres, de la medida en que sepan entender los ideales, en la medida en que sepan encender los ideales en el alma de los pueblos. Jorge González habría de ser más tajante que Carlos Keller. Al igual que cualquier ser orgánico, las naciones están sometidas a un proceso constante de transformaciones biológicas, cuyo control escapa a la capacidad humana. Pretender detener el paso de un pueblo de una etapa a otra es una aberración, tan grande como sería tratar de impedir que un niño se transformara en hombre o de que un anciano dejara de morir. El anciano de 90 y tantos años que está ahí en la cama, no podemos evitar su muerte por muchos médicos, remedios y oraciones que hagamos. Va a morir. Y el niño se va a transformar en adulto. Es inevitable. De aquí se sigue que las grandes crisis sociales, el paso de las monarquías absolutas a los regímenes constitucionales o la independencia de Hispanoamérica, por ejemplo, no pueden ser explicadas como efecto de determinadas causas económicas o de otra índole. La explicación está solamente en la propia ley vital de los organismos de que se trate. A una determinada etapa de la evolución social corresponden estados políticos y económicos correlativos. Repetimos, a una determinada etapa de la evolución social corresponden estados políticos y económicos correlativos. No es posible compararlos para sostener que unos sean mejores que otros, como no puede afirmarse que un adulto, por ser tal, sea mejor que un niño. Por cierto, en las etapas de madurez, cuando los pueblos alcanzan la plenitud de su fuerza vital, sus posibilidades históricas serán mayores que en las otras etapas. La misión del estadista consiste en armonizar las instituciones de su pueblo con las necesidades y exigencias de cada fase de su desarrollo. Solo podrá orientar o estimular el impulso vital de acuerdo con las posibilidades intrínsecas. Está claro que España en el siglo XVI es el momento en que está en su plenitud. En el siglo XVII mantiene, es como ya un adulto de 40, 50, 60 años en el siglo XVII. Y en el siglo XVIII ya entra entonces el imperio entra ya en los 70, 80 años. Y fallece prematuramente por la acción de Napoleón.
Porque si nosotros quitamos haciendo una hipótesis histórica, si quitamos la acción de Napoleón con respecto a España en 1808 de capturar a Fernando VII, podríamos deducir que la independencia se habría producido por la acción de las fuerzas liberales en boga en el siglo XIX, con sucesivas revoluciones, como fue lo de Cuba, que hubo sucesivas insurrecciones y terminó en la última década del siglo XIX, 1880. Estoy haciendo una hipótesis. En fin, no toda colectividad humana es sujeto de la evolución histórica biológica, advertirá el jefe nazista. Las hay que hacen historia, aquellas que dirigen los destinos de los pueblos, las que han legado por centurias y milenios sus actos heroicos. La Gran España, por lejos. Otras actividades, en cambio, otras colectividades, perdón. O sea, está diferenciando una colectividad que es, como decía José Antonio Primo de Rivera con respecto a España, es la unión de una serie de pueblos que están en la península ibérica en función de un destino universal. Y ese destino universal, como cantaba la canción nacional, que no sé por qué borraron la letra, ya no hay letra en la canción nacional española, que era seguir el curso del sol en el mar, es decir, cruzar el charco, llegar del Atlántico y fundar una civilización mestiza, la cual somos nosotros producto de ello. Entonces, entonces hay civilizaciones que, como la romana, como la hispana, que generan una serie de cosas interesantísimas. Pero hay otras colectividades, en cambio, que son simples objetos de la historia. Constituyen el botín, como una metáfora, el botín de las primeras. No existe entonces la humanidad, según Jorge González, no existe entonces la humanidad como sujeto histórico. Tal es la realidad que debemos aceptar. No nos corresponde, en este caso dice Keller, indagar por qué el Creador dividió la humanidad en razas y las razas en pueblos y los pueblos en naciones. Esta es la que podemos llamar la interpretación nazista de la historia chilena, o sea, del nazismo chileno. Ahora, ¿cómo se aplica esto al caso del pueblo chileno? Aterricemos de lo general a lo particular, porque dice Keller, no sabemos por qué el creador dividió la humanidad en razas y las razas en pueblos y los pueblos en naciones. Los pueblos hispanoamericanos se encuentran en una etapa de barbecho étnico. Barbecho. Nos dice Keller. Son aún ahistóricos. No están en la historia todavía. Habría dicho Spengler. 2 veces se extinguió en ellos la llama de la vida cultural. En 1500, en el siglo XVI, cuando terminó la civilización indígena. El imperio incaico, en este caso. El imperio incaico en el siglo XVI, en los años 1500, el imperio azteca, todo eso se vino abajo. Y las culturas particulares, los chipchas, los araucanos, qué sé yo, se penecieron de alguna forma. Y después, por 1700, con el cambio de dinastía de los Austria a los Borbones, cuando terminó la vida cultural española lentamente. Estos 2 elementos de Hispanoamérica ya han muerto. Pues, y no será posible resucitar el pasado. No podemos resucitar el pasado. Hay que ir hacia el futuro mirando el pasado. No habrá en el futuro cultura indígena, ni habrá cultura colonial. Ahora bien, los pueblos pueden permanecer por siglos en este estado de barbecho, pero los gérmenes de vida cultural pueden comenzar a crecer en cualquier momento. Es decir, Hispanoamérica está en barbecho, estamos en barbecho, pero prometemos ser una alianza, una coalición de países muy poderosos y muy fuertes
a partir de este mestizaje, de esta fusión que todavía no rinde frutos. Todo dependerá de la formación de una voluntad fuerte y consciente, que esté dispuesta a imponerse. Aquí se aparta Keller del determinismo para adoptar un marcado rasgo voluntarista. De lo anterior se desprendería que está en germen en este continente una nueva cultura, en el sentido que Spengler da al término, o civilización, para emplear el concepto de Toynbee, Arnold Toynbee, que sigue a Spengler. Una cultura distinta a la occidental, por tanto. Sin embargo, los pensadores nazistas conciben a Hispanoamérica como parte integrante de Occidente, sino toda ella, al menos las regiones más occidentalizadas, como Chile y Argentina. El período de barbecho, en el caso chileno, fue interrumpido por la independencia, en que se produjo un primer despertar de la nación. A partir de entonces, Chile se singulariza. Chile se singulariza, se hace peculiar, propio. Los pueblos hispanoamericanos han nacido a la libertad, pero desprovistos de un verdadero espíritu nacional. Faltando este espíritu nacional, faltando una tradición política, estos pueblos pretenden suplir estas carencias mediante fórmulas jurídicas, es decir, constituciones. En Chile, constitución de 1812, constitución de 1818, constitución de 1822, constitución de 1823, constitución de 1826, constitución de 1828, constitución de 1833. Joder. De allí la copia de la democracia francesa, del espíritu liberal francés. Pero las flamantes constituciones, carentes de un espíritu que les diera vida y significado, no pudieron funcionar. Y los nuevos países se vieron sumidos en la anarquía. Chile duró poco, pero en otros países duró todo el siglo XIX hasta el día de hoy. Portales y su obra. Aquí continúan los pensadores nazistas. Chile constituyó la excepción gracias a la intervención de un gran hombre, Diego Portales. A propósito, fue un héroe, porque murió por Chile, y él sabía que corría en riesgo su vida. Aquí, la interpretación de Jorge González es tributaria de la de Edwards, y como el jefe nazista sintetizará la obra portaliana como la restauración de la monarquía, pero sin rey. Es decir, Edwards Vives, en su obra La fronda aristocrática, define el régimen portaliano como la restauración de la monarquía, pero sin rey. Portales sostenía paralelamente Keller, fue quien creó la idea de Estado en Chile, una idea que está colocada por sobre los intereses y las pasiones humanas, una encarnación de la voluntad misma. Muy linda esta idea. Es decir, Portales fue quien creó la idea de Estado en Chile, una idea que está colocada por sobre los intereses y las pasiones humanas, la encarnación de una voluntad, la encarnación de la voluntad nacional misma, a partir de la necesidad del orden, empezando por el orden. Más todavía, dice Keller, Portales, sociológicamente considerado, fue nuestro Cromwell, nuestro Richelieu, nuestro Federico el Grande, es decir, un educador del pueblo, un autócrata que con mano de hierro reprimió las aspiraciones individualistas y nos hizo sentir por primera vez lo que es un Estado. Portales condensó en el Estado la fuerza social organizada
y la utilizó para salvarnos del caos amenazante. Aquí, por ejemplo, Portales condensó en el Estado la fuerza social organizada, las milicias republicanas creadas por el mismo Portales, que ensayaban todos los fines de semana el uso de armas, los padres de familia, hombres honorables, para contrarrestar, como un contrapeso, una fuerza contraria, reguladora y morigeradora del caudillismo militar. En aquellos tiempos se podía hacer y actualmente también se podría hacer, una milicia republicana. Entonces, muy linda esta frase. Portales condensó en el Estado la fuerza social organizada, que fue la revolución conservadora de Joaquín Prieto Vial, y la utilizó para salvarnos del caos amenazante. Así, el gran ministro hizo de la República Chilena la Inglaterra o la Prusia de América, no en cuanto a población y poder, por favor, pero sí en cuanto a eficacia, moralidad y el espíritu público que la caracterizaba. De este modo, Chile hizo historia. En esos 60 años del régimen portaliano, Chile hizo historia, fue el faro de Hispanoamérica. Es decir, en toda América, desde Alaska a la Patagonia, solo Estados Unidos y Chile consiguieron realizar el milagro. Portales, pues, es el modelo supremo y el régimen portaliano es un modelo ejemplar. Los nazistas se levantan en consecuencia contra lo que juzgan interpretaciones falsas del héroe de Portales, como los conservadores que decían no, es que eh, la Constitución del 33, cuando Portales ni miró la Constitución del 33, o la miró sin a ponerle atención, lo que debería haber hecho, porque a partir de la Constitución del 33, que era liberal, que era una copia de la del 28, que la había hecho Mora, que era un español liberal, por lo tanto, esa Constitución tenía un germen de putrefacción. Entonces, Portales cometió un error de haberse fijado en la Constitución y haber hecho una Constitución autoritaria, como, por ejemplo, el proyecto constitucional de 1818, que es fundamental como un faro jurídico constitucional en Chile, el proyecto, la constitución provisoria de 1818. Tres, tres ministros de Estado y 8 senadores. Eso es todo. Y el director supremo. Y también como los marxistas, que hablan que esto era de la burguesía. No, momento. En la época de Portales, dice Keller, solo existía un grupo social con conciencia política. Un grupo social. ¿Quién era? La aristocracia. Y un espíritu de clase, la aristocracia burguesa, que representaba auténticamente, por tanto, a la nación y que solo con ella se podía hacer gobierno. O sea, no había otro que participara en política en aquellos tiempos. Por tanto, eso era una expresión de la nación, la aristocracia. La decadencia, no obstante, ¿qué pasó? No obstante, se está lejos de idealizar simplemente el pasado. No hubo en el siglo XIX una vida espiritual que mereciera el nombre de tal, según Keller. Todo es imitación, todo es copia. Y la apariencia de desarrollo espiritual se explica porque se está llenando un vacío, el vacío que dejó la corona católica española. Los dirigentes nazistas registran los cambios que experimentó la sociedad chilena a lo largo del siglo XIX, cargando tal vez las tintas negras, por una parte, al espíritu liberal. El espíritu liberal se apoderó de la juventud, dicen ellos. Y es verdad, la revolución, la insurrección o guerra civil de 1851 fue pipiola, fue liberal, fue juvenil. La del 59 también, y la del 91 también.
y se yergue esta juventud adoctrinada en lo liberal, se yergue contra el régimen. Por otra parte, si la clase dirigente hasta entonces de base agraria, hace un análisis de la clase dirigente, que hasta entonces era de base agraria, había demostrado austeridad, buen sentido y espíritu de dedicación a la cosa pública, la Plutarco, y eso por ejemplo, un ejemplo, Aníbal Pinto Garmendia, presidente de Chile durante la Guerra del Pacífico, que es el presidente que derrotó a dos países dirigiendo desde su sillón sin ir a ningún lado, sino que en su sillón de la presidencia, él quedó en una pobreza y todos quedaban pobres porque no había indemnización por ser presidente. Y él era más bien filósofo, Aníbal Pinto, y terminó, muchos tuvieron que hacer colectas entre los amigos para mantenerlo cuando estaba viejo. Y eso era normal. O sea, había una austeridad tremenda, una austeridad católica, de actividad, de gran capacidad de trabajo y de gran entrega a la cosa pública. Pero ¿qué pasó? Que después esta era la base agraria, pero vino la plutocracia, es decir, la clase adinerada, que se forma a partir de las riquezas mineras del salitre, se caracteriza por un espíritu de lucro y de especulación, y falta de escrúpulos, la avidez, la avaricia, la brutalidad en el trato, la brutalidad, el menosprecio, la arrogancia en el trato. Cambió, cambió la naturaleza, la forma de la clase dirigente. La clase dirigente plutocratizada, el liberalismo y la clase media, que despertaba políticamente, constituyeron un movimiento de oposición a la autoridad hasta entonces indiscutida del presidente de la República. Movimiento que habría de desembocar en la triste Guerra Civil de 1891. Y para paradoja, el que defendía la autoridad presidencial, don José Manuel Balmaceda, era del Partido Liberal, pero tenía una politiquería encima, todos en contra del poder del presidente de la República. Y ahí viene el fin del régimen portaliano. Para Keller y para González, el mayor de los pecados fue lo que podemos llamar la deserción de la aristocracia. Repito, la deserción de la aristocracia, la extinción de su espíritu nacional, el abandono de su antiguo modo de vida patriarcal. Causa seguramente de lo anterior. Primero, el abandono del modo de vida patriarcal lleva a la extinción de su espíritu nacional, de su espíritu de servicio público. Transformada en oligarquía, se divorcia del gobierno nacional e impone su dictadura a través de formas constitucionales, o sea, es una dictadura constitucional, liberal y democrática, es decir, comillas, 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 es decir, la dictadura de esa fronda aristocrática. La implantación del régimen parlamentario, como consecuencia del triunfo de la Revolución, significó la transformación del antiguo gobierno nacional en un gobierno de clase. La aristocracia plutocratizada, una vez dueña absoluta del poder, desplazó el mando del país al Parlamento. En vez del gobierno, por encima, como era el sistema portaliano, por encima de los intereses, un gobierno nacional, ahora era el de una clase. Entonces, todo se llevó a un parlamento y el parlamento quedó sometido a la voluntad omnímoda de las altas directivas de los partidos políticos, las que a su vez estaban directamente influenciadas por los grandes poderes financieros, tanto internos como externos. El régimen parlamentario significó en la práctica la anulación del Estado, desposeído de toda voluntad propia.
no ha sido nada más que un gran distribuidor de las rentas obtenidas del esfuerzo extranjero. Es decir, se transformó en un distribuidor de ganancias el Estado. Si esos son los cargos contra la plutocracia en el terreno político, no son menos en el terreno económico. La plutocracia, o sea, la aristocracia transformada en una aristocracia del dinero, que ya no es aristocracia, sino que una oligarquía plutocrática, ella desnacionalizó la economía chilena. Fue totalmente incapaz de sacar provecho permanente y efectivo de la riqueza salitrera, organizando sobre esta base una economía nacional próspera y progresista. No lo hizo. La plutocracia chilena se contentó sencillamente con las migajas que le entregaba el capital internacional. Repito, la plutocracia chilena se contentó sencillamente con las migajas que le entregaba el capital internacional. Hoy, los descendientes de la antigua oligarquía, están hablando en 1930, han perdido paulatinamente toda riqueza que antes poseyeron, transformándose en funcionarios públicos y servidores sumisos y humildes del capital internacional hasta el día de hoy. Efecto del desarrollo del capitalismo minero ha sido el surgimiento de la clase media y del proletariado. Porque antes había campesinado, son los obreros, los campesinos que van a trabajar al salitre. Incluso había muchos bolivianos y peruanos trabajando. La primera, formada dentro de un ambiente social corrompido, la primera es la clase media. ¿Qué dice de la clase media? Se formó dentro de un ambiente social corrompido, carente de tradición y de sólida base moral, porque ya no eran aristócratas, eran ricos por generar más riqueza y le interesan las ganancias, el lucro, la utilidad. Punto. Entonces, ahí surge la clase media, ahí siendo siervos, los de la clase media son siervos de estos grandes magnates. Entonces carecen de tradición y de base sólida moral, así como de disciplina, imaginación y espíritu crítico. Se inclina a adoptar fórmulas abstractas. De ahí viene que la clase media se inclina por el profesorado, por algunas profesiones tradicionales, la abogacía, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que ellos tienen más bien, buscan el conocimiento por el conocimiento y van buscando la abstracción teórica, pero están desligados de dos clases que buscan fines muy particulares y prácticos, como por ejemplo la alta burguesía busca su ganancia y el proletariado busca sus reivindicaciones sociales. Y en medio de esas dos fuerzas se encuentra la clase media en un solipsismo espiritual. En cuanto al proletariado, si bien el obrero chileno tiene grandes cualidades, y es verdad, porque el obrero chileno, al no haber en aquellos tiempos la posibilidad de ascenso social como sí lo hay ahora, o cualquier obrero o hijo de obrero en estos tiempos, en los últimos tiempos después del régimen militar, en los años 90 en adelante, cualquier hijo de obrero que sea brillante llega arriba, sin duda. Pero en esa época quedaban abajo, por lo tanto había un coeficiente intelectual alto en algunos dirigentes, o algunos obreros tenían un coeficiente intelectual alto. Además, el proletariado era un proletariado recio. Pero, y puede ser factor de progreso de primer orden, el proletariado, entregado a las grandes empresas capitalistas que le han aplicado la ley de la oferta y la demanda, y víctima frecuente de las crisis económicas de superproducción. No es de extrañar que se haya entregado al evangelio marxista. Entonces dice, no es de extrañar que el obrero se haya entregado al evangelio marxista. Vámonos a la historia contemporánea. ¿Qué opina la historia contemporánea de esa época? Estamos hablando de 1920 a 1938. Dos sucesos o fenómenos clave
marcan la historia contemporánea de Chile. Para los intelectuales nazistas, primero, el despertar político de las clases populares en 1919-1920 con la candidatura a la presidencia del León de Tarapacá, Arturo Alessandri Palma. Segundo, viene la Gran Depresión del año 1930, 10 años después, y siguientes, que viene a agudizar la crisis desatada como consecuencia de la anterior. La lucha entre la nueva conciencia popular y la vieja oligarquía, por una parte, los intentos, siempre frustrados, por restaurar el gobierno nacional de antaño, el gobierno portaliano, impersonal, honrado, eso no, se frustra. Soberano, un gobierno soberano, supraclasista, y a la vez por clausurar el divorcio entre política y economía. Por otra, he aquí el resumen de la historia patria de 1920 a 1938. La lucha entre la nueva conciencia popular y la vieja oligarquía. Capital es en este proceso la intervención de las Fuerzas Armadas, después del fracaso de Alessandri por llevar a cabo la legislación de un código de trabajo, legislaciones sociales mínimas, como las 8 horas, etc. Tuvieron que intervenir en el llamado ruido de sables el 4 de septiembre de 1924 y después el 11 de septiembre, o sea, todo el mes de septiembre se produjo una verdadera revolución social en Chile. Las Fuerzas Armadas, últimas depositarias de las viejas tradiciones, quisieron reconstituir en un desesperado esfuerzo el estado de Portales y el estado de... porque Balmaceda, José Manuel Balmaceda, tuvo la colaboración de una incipiente clase media que, que buscaba un Estado fuerte y al mismo tiempo que se hiciera cargo de los problemas sociales, ya en aquellos tiempos, en el gobierno de Balmaceda, que fue derrocado por la oligarquía, por la naciente oligarquía. Al mismo tiempo, el germen socialista que anida en la masa acude a buscar amparo en el ejército. Había un germen socialista que venía ya desde 1910, desde el centenario, venía un germen socialista que estaba en las masas, acude a buscar amparo en el ejército. Por su parte, la oligarquía cierra filas con los partidos históricos, el conservador, el liberal. Civilidad y constitucionalidad pasan a ser sinónimos de la reacción plutocrática. Es decir, los plutócratas, esta oligarquía del dinero, se aferra a la constitución del 33, a la civilidad, a honores, muchos honores. Sin embargo, el pueblo, la masa necesitada, se aferra al militarismo y a la dictadura como una encarnación de las nuevas aspiraciones sociales. En este contexto es juzgado Ibáñez, Carlos Ibáñez del Campo, que tanta importancia tendrá en la historia del nacionalismo chileno ulterior, después de este movimiento nacional socialista. El llamado dictador se dio a la tarea de destruir las huestes políticas de la reacción, es decir, lo que quedaba de la oligarquía. Pero careció Ibáñez de visión de estadista para organizar en su reemplazo una nueva fuerza nacional. Es decir, faltaba organizar lo que pasó también con Pinochet. O sea, Carlos Ibáñez del Campo y Pinochet cometieron el mismo error. No organizar una nueva fuerza nacional patriótica, un movimiento desde las bases, desde arriba y desde abajo, un movimiento militante de entusiasmo. Esta nueva Fuerza Nacional no se creó con el gobierno de Ibáñez, ni con la participación de Ibáñez desde 1925, comienzos en enero, que toma el poder, destituye a Dávila, destituye a Altamirano y se pone él
para llamar al León de Tarapacá de vuelta y redactar la Constitución del 25, el año 25. Desde ahí comienza el protagonismo de Carlos Ibáñez del Campo. Entonces, él debería haber copiado al fascismo italiano, acota Keller. Su gobierno fue de extraordinario progreso material, eso sin duda. Estábamos en el pináculo del desarrollo de los años 20. Los años 20 fue de mucho desarrollo, después del boquerón, del vacío que había dejado la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Entonces, él dice que debería haber copiado, debería haber visto el fascismo italiano, haber generado camisas negras. Pero le faltó, dice Carlos Keller, una concepción clara de la tarea de reconstrucción espiritual a realizar, lo mismo que Pinochet. Le faltó una concepción clara de la tarea de reconstrucción espiritual por realizar. Jorge González le reprocha su política torpe y personalista. Y Keller, el espíritu norteamericano, es decir, la creencia en una prosperidad ascendente en que Ibáñez basó su régimen, en el momento en que quedó demostrada su inexactitud por la crisis mundial, por el crack de diciembre del 29, y vino el derrumbe. Alessandri, Arturo Alessandri Palma, en su segunda administración, bajo el cual se desarrolla el movimiento nacionalsocialista, es objeto de las más duras críticas. En suma, fue el abanderado y sostenedor de la restauración oligárquica. El Frente Popular, a su vez, fue solo una combinación táctica de partidos incorporada a la lucha política nacional por mandato expreso de la Internacional Comunista. Decía, ahí estaban los nacionalsocialistas en ese gobierno, el segundo gobierno de Alessandri Palma, estaban entre Alessandri Palma reconstituyendo un orden plutocrático y, por otro lado, el Frente Popular obedeciendo a la Internacional Comunista, al Comintern desde Moscú. Y el triunfo electoral sobre las derechas, que lo consideran un aspecto positivo, o sea que el año 38 ganó Pedro Aguirre Cerda, se debe en realidad atribuirse a toda la nación chilena, sacudida por el sacrificio del seguro obrero. Entonces ellos atribuyen de que el sacrificio del seguro obrero, es decir, el movimiento nacional socialista era de izquierda, o sea, ya no estaba, fue virando hacia la izquierda, ya no era la tercera posición, no, era de izquierda. Por eso mi padre corrigió esto, porque mi padre no solamente hacía, eh, eh, diseñaba la estructura jurídica de sindicatos populares, campesinos, obreros, etcétera, mineros, sino que también hacía la estructura jurídica, la composición legal de las organizaciones patronales, porque él creía en la colaboración de clases, una concepción orgánica en que las clases cumplen funciones distintas y hay distintas funciones dentro de cada clase. Es decir, ya no se ve, no se ve como clases sociales, sino como funciones. Entonces, la matanza al seguro obrero el 5 de septiembre fue algo monstruoso. Murieron esos jóvenes. Ese es el espíritu que tenían para querer tomar el poder de una forma casi ridícula, casi cómica. Un grupo de 200, 300 jóvenes quieren tomar el poder en ese momento. Y esa acción del nazismo criollo determinó el triunfo del, del Frente Popular, porque reaccionaron frente al candidato de la derecha que era Gustavo Ros Santamaría, que era muy buen candidato, un hombre práctico, muy bueno. ¿Y qué pasa? Que salió derrotado por esta acción que se le atribuyó como culpabilidad a Arturo Alessandri Palma, pero no está comprobada eso. Según mi padre, no hubo intervención de Arturo Alessandri Palma en esa acción. Podemos preguntarnos entonces, ¿en qué cambió Chile a lo largo de los años en que tocó vivir, luchar y madurar a los nazistas? Desde luego, mucho
en ciertos aspectos y en el fondo, muy poco. Hubo un gatopardismo de 1920 a 1938. Se producen muchos cambios, pero también muy pocos. No cabe duda que seguía estimándose válido allá por 1940 el lamento de 1932, cuando el movimiento el movimiento nacionalsocialista salía a la luz pública. La patria, decían ellos, está reducida a un hacinamiento informe de hombres desprovistos de ideales, de moralidad y de civismo. Porque había dicho Keller, citemos a Keller, debido al desconcierto general que han producido nuestros constantes fracasos, la sociedad se ha disuelto en átomos. Cada chileno desconfía de su prójimo, se ve en él un enemigo. Cada chileno ve a un chileno como un enemigo. Cada chileno está empeñado en echar el poder al que lo ocupa. Cada chileno, aún más, la animadversión se dirige en contra de todo individuo que realiza alguna labor, por modesta que fuere. Los celos, la envidia. Es un político que está hablando de cosas que no hablan los políticos, pero dice, los celos, la envidia, las ambiciones destructoras jamás han florecido en tal forma en una colectividad como actualmente entre nosotros, dice Carlos Keller. Aún más, la animadversión se dirige en contra de toda persona que realiza alguna labor. La envidia. Duras palabras. Como habla Carlos Keller, duras palabras. Así es el concepto nacionalsocialista sobre el pasado y el presente de Chile. ¿Injusto? González y Keller podían haber dicho, como José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, que no hay patriotismo fecundo si no viene por el amargo camino de la crítica. En este sentido, continúan la línea de un Nicolás Palacios, de un Francisco Antonio Encina, de un Alejandro Venegas, y se asemejan a la generación española del 98. Ahora viene la crítica al liberalismo. Marxismo y liberalismo son subsumidos en una misma categoría, materialismo. Para la concepción nacionalsocialista, el marxismo y el liberalismo son idénticos en algo fundamental, el materialismo. Consciente el nazismo remontó su crítica hasta el siglo XVIII y los ideales de la Ilustración. Keller valora la monarquía del antiguo régimen, autora de una unidad nacional y del progreso económico, donadora de las fuerzas domadora de las fuerzas particularistas, educadora del pueblo. O sea, y describe la implantación del capitalismo a partir del triunfo político de la burguesía. Desde aquel tiempo en adelante, las preocupaciones materiales del individuo se encontraban en el centro de la vida de los pueblos, hasta el día de hoy. Se acabó el trono y el altar, se acabó la devoción, se acabaron los días festivos para orar, para hacer retiro espiritual o para hacer un carnaval antes del retiro espiritual. Se acabó todo eso, toda esa tradición que venía del medioevo. Y surgió el industrialismo y el proletariado. Aparición de un mercado furioso y de la división del trabajo en la industria. Destrucción de la unidad familiar. Con rasgos weberianos de Max Weber, el sociólogo que habla de esto, se refiere Keller al cambio en los conceptos éticos que acompaña al espíritu capitalista. El puritanismo, es decir, el calvinismo, forma más pura de la doctrina económica liberal, hace depender la eterna gloria, o sea, hace depender la salvación eterna, la eterna gloria,
al éxito material. Yo me salvo, si tengo un éxito material, me voy a salvar, voy a ir, Dios me está predestinando a la gloria eterna. Entonces, contra mayor éxito material obtenga el individuo, tiene asegurada su salvación. Tener fe, yo con fe me salvo, leo las escrituras, pero para inspirarme de manera calvinista, sobre todo el Antiguo Testamento. Y poco importaba por qué medios se conseguía esta prosperidad. Claro, llegaban los holandeses a la Indonesia y no catequizaban a los pobres indígenas que había ahí, y lo que hacían era, bueno, exterminarlos, explotarlos inmisericordiamente, porque los holandeses tenían la fe, eran calvinistas, tenemos fe, estamos salvos. Estos no tienen fe, ¿para qué les vamos a evangelizar? Y vino entonces el colonialismo protestante de los ingleses, de los holandeses, de los belgas, de los alemanes, en Namibia, por ejemplo, donde hicieron una masacre, etcétera. Entonces dice aquí, poco importaba por qué medios se conseguiría esa prosperidad. El hecho mismo de establecer la prosperidad significaba un hecho moralmente justificado y meritorio. Aquí comienza la crítica. O sea, la crítica comienza con una crítica al puritanismo, al calvinismo protestante. Ambos pensadores aluden a los pilares del Estado burgués, con su organización democrático-parlamentaria del gobierno y su estructura individualista y capitalista de la economía. Y acentúa principalmente la inversión de los valores. Hay una inversión de los valores. Dice aquí está gritando Jorge González Fonmarés en su discurso, dice, el triunfo del liberalismo significó el avasallamiento de los valores espirituales que hasta entonces habían presidido y encauzado la existencia de los pueblos. La vida entera pasó a ser regida por las fuerzas del dinero. La política cedió el paso a la economía, la tradición jurídica al formulismo legalista, la intuición artística al intelectualismo y al tecnicismo, la religiosidad al racionalismo escéptico. El hombre se creyó liberado para siempre de las cadenas de la tradición y de la sangre y sometió el ritmo de su existencia a una finalidad única, la conquista del bienestar material. Y sometió el ritmo de su existencia a una finalidad única, la conquista del bienestar material. Este aspecto es capital en la crítica nazista. Lo decisivo, dice otro texto, es la mentalidad liberal. Comillas, la atomización de la sociedad en individuos desligados de toda relación orgánica con el conjunto, pues la exaltación del individualismo hasta sus últimas consecuencias, la dislocación de todo vínculo moral y de todo vínculo familiar, de todo vínculo territorial y de todo vínculo de un hombre con otro hombre, de una mujer con una mujer, de un niño con su madre, de unos parientes, de familia extendida. Todos esos vínculos han tenido que, han tenido que destruir el espíritu nacional. La destrucción de los vínculos. Desarraigados de la tierra, sin fe alguna ya en su destino, buscando en vano algún sentido de la vida, los individuos creen encontrar la felicidad en el goce de los placeres que ofrece la urbe. Al final se encuentra el suicidio, la autodestrucción y la decadencia. Es decir, esto es actual. Las urbes, la población rural se fue minimizando de tener un 80% a un 60, a un 40, a un 20, y ahora tiene un, no sé, ¿cuánto estaremos? 12, 13%, no sé, por ahí, de población rural. Las urbes, porque en la urbe está la posibilidad de dar rienda suelta al goce de los placeres, pero que finalmente se encuentra la autodestrucción en las drogas, en el alcoholismo, la delincuencia, la decadencia. El gran ideal liberal
se afirma también, sería el individuo completamente libre. Es el gran ideal, el individuo en un abstracto completamente libre, libre de todo, libre de la tradición, de la religión, de la colectividad, de los derechos, de los deberes sociales, de cuánto le pueda representar una limitación. O sea, se supone que hay una hiper libertad en abstracto, cuando en la realidad nacemos en un lugar y nacemos en una realidad. O sea, todo lo que pueda representar una limitación, ese es el ideal del liberalismo. Ese individuo abstracto, no existe. Pero en cambio, el hombre real es de carne y hueso. Ese hombre real de carne y hueso ha perdido su libertad en el siglo XIX. La gran mayoría de estos hombres que antiguamente eran campesinos libres e independientes han sido transformados en proletarios, sin patria ni hogar. Otros han sido convertidos en simples instrumentos de la máquina económica y cumplen así una función sin sentido y sin relación con el conjunto superior. Es una pieza de un engranaje, es una desnaturalización. Aquí en el fondo está recogiendo el análisis de Marx, de Carlos Marx, de la alienación de la vida moderna, de la vida industrial. El antiliberalismo nazista se acerca entonces al antiliberalismo del tradicionalismo europeo. Sin embargo, como quedará claro más adelante, no hay en el nazismo, no podría haberlo, un sentido de nostalgia por el viejo mundo feudal. No se puede volver al pasado. Los partidos políticos. Aquí dice Keller enarbola, dice, la burguesía había reemplazado el estado orgánico de la monarquía católica española, en que las clases constituían una perfecta jerarquía, por la democracia liberal, en la que cada individuo entraba en una relación directa e inmediata con el Estado. Como esta concepción no podía ser realizada prácticamente en los extensos y poblados estados modernos, muy pronto se formaron intermediarios, los partidos políticos. Primero de tinte ideológico, los partidos adquirieron cada vez más un carácter económico, representando los intereses de determinadas clases sociales y grupos de interés. A medida que se desarrollaban los partidos, se destruía la unidad nacional, ya que ninguno de ellos deseaba ni estaba en situación de hacer política nacional. Aquí termina el discurso de Carlos Keller. Y ahora, discurso de Jorge González Pomarés. Es decir, el concebir lógica y naturalmente divididos a los chilenos en grupos políticos o de clase, con ideales antagónicos, con propósitos divergentes o con intereses encontrados, el partido representa además una mentalidad racionalista y teórica, al enfocar la realidad nacional a través del prisma de un programa y de una doctrina preconcebidos. Es decir, una concepción esencialmente dogmática que pretende encajar forzadamente la realidad dentro de moldes confeccionados de antemano. Todos los partidos son así, todos sin excepción. Partido político. El partido político, cualquier partido político es una mentalidad racionalista. Hablando Jorge González dice, una mentalidad racionalista y teórica al enfocar la realidad nacional a través del prisma de un programa y de una doctrina preconcebidos. Es decir, una concepción esencialmente dogmática que pretende encajar forzadamente la realidad dentro de moldes confeccionados de antemano. Jorge González y Carlos Keller se refieren además a la falta de representatividad de los partidos y a la falsa democracia de sus asambleas, dominadas por la retórica, la demagogia y una manifiesta inepcia. La inepcia, la retórica, la demagogia
Y yo agregaría una palabra moderna que me repugna cómo se pronuncia. Es un anglicismo horrible que es el lobby. Sus críticas a cada uno de los partidos chilenos en particular ocuparían varias páginas en este estudio. Fracaso de la democracia. Por lo demás, la democracia liberal o formalista ha sido un rotundo fracaso en todos los países donde se ha introducido, salvo en Inglaterra y Estados Unidos, en la que subsisten condiciones políticas muy especiales que mantienen estructuras del viejo régimen y de contrapeso de poderes a la antigua usanza medieval. ¿En qué consiste el fracaso de la democracia liberal? ¿En qué consiste el fracaso de la democracia liberal? Podemos decir que en su ineptitud, para regir la vida de los pueblos en conformidad con lo que los mismos principios en que se basa. En conformidad con los mismos principios en que se basa. Tenemos en el caso de Chile la aparente paradoja de que el sistema democrático liberal de generación de gobierno solo puede mantenerse mientras prácticamente no sea ejercitado. En efecto, aquí es muy interesante lo que va a decir. Aquí llamo la atención porque, atención con lo que dice. Es decir, en Chile, la aparente paradoja de que el sistema democrático liberal de generación de gobierno solo puede mantenerse mientras no sea ejercitado, mientras no funcione. Funciona en el papel. Es decir, entre 1830 y 1890 rigió en Chile un sistema que, aunque democrático en el papel, no lo era en los hechos. En los 30 años siguientes, en la República Parlamentaria, llamada parlamentaria, en los 30 años siguientes esa democracia sí se hizo realidad. Es lo que decía Alberto Edwards Vives. Decía, entre 1830 y 1890 hay dos periodos, 1830 y 1860, gobiernan los presidentes como un rey, gobiernan una monarquía antigua, sin rey, que son estos 4 decenios. Ya en 1860 comienza este rey comienza a gobernar, estos reyes que se van sucediendo, y ahora no 10 años, sino que 5 años, son gobiernos liberales que gobiernan con autoridad del presidente, pero con participación de los partidos políticos. Pero después los partidos políticos van pujando, van esforzándose por destruir el sistema presidencial, y en la revolución de 1891 comienzan a vivir ellos. O sea, son 30 años de 1830 a 1860 donde los partidos políticos no gobiernan ni están presentes con fuerza en nada, entre 1860 y 1890, con la revolución del 91, donde ellos están en el sistema portaliano, pero sin poder gobernar, y finalmente entre 1891 y 1920, esos 30 años son de gobernanza de los partidos políticos. Y finalmente, en los periodos posteriores, donde rigió la Constitución de 1925, fue peor incluso. No sé si peor, pero continuó así. Entonces, entre 1831 y 1891, en el fondo, el presidente y la aristocracia eran los legítimos personeros del sentir nacional de la época, mientras que el régimen que lo reemplazó en el poder fue entregado a las fuerzas políticas y económicas ajenas al interés nacional. El fracaso de la democracia liberal, pues, proviene de su misma base, que entrega a la multitud de selecciones a sus gobernantes. En su afán de igualar los derechos políticos de todos, la democracia liberal se vio en la necesidad de descender hasta los más bajos escalones sociales. Resultado de este procedimiento ha sido la exaltación de la mediocridad y de la incompetencia, la inmoralidad y el caudillaje. Muy cierto, hasta el día de hoy. O sea, el problema de la democracia es que la democracia liberal va tendiendo a aumentar la masa de votantes, va ampliando el sufragio universal
y al bajar a niveles de personas como un joven de 18 años actualmente, un joven de 18 años que no tiene idea de la vida, ese tiene derecho a voto. Por lo tanto, hay que descender el nivel del discurso a ese joven. Paralelamente, el ejercicio de esos derechos ha sido condicionado en la práctica al poder económico que poseen los individuos. Es decir, la democracia liberal está gobernada por el poder del dinero. Ahí vemos cómo George Soros mantenía eh, a través de estos Just Aid, o sea, dio 50 millones de dólares al Frente Amplio. Defender las libertades públicas significa permitir que continúe la dictadura del dinero. Mira lo que dicen aquí. Significa aceptar la esclavitud definitiva para el proletariado. La democracia liberal es la ideología de la clase burguesa, o más exactamente en Chile, de la oligarquía hasta el día de hoy. Si ustedes van al barrio alto donde están los más grandes oligarcas, la clase alta son todos progres, son liberales progres, hasta el día de hoy. El capitalismo mundial y Chile. Hemos visto la crítica al capitalismo en su aspecto político. En el aspecto económico, el nazismo, como casi todas las corrientes de opinión de su época, aquí casi todas, está bajo la impresión del derrumbe del capitalismo. En aquellos tiempos se pensaba que el capitalismo estaba derrumbándose. Justamente Keller se ocupa de las causas y efectos de la crisis económica mundial en varias de sus obras. Carlos Keller no cae en generalizaciones groseras y sabe matizar sus juicios. Si el liberalismo económico fue una tendencia histórica perfectamente sana y lógica en un determinado ambiente, el de Inglaterra de preguerra, primera potencia industrial y comercial, no puede decirse lo mismo hoy día, en que la realidad ya no es la que conociera Adam Smith. Claro, la realidad del final del siglo XVIII, de Adam Smith y David Ricardo, esos dos grandes genios de la ciencia económica en ciernes, eran filósofos de la economía, eran moralistas prácticamente, pero que no, no descubrieron, o sea, ellos no inventaron nada, ellos descubrieron cómo funcionaba, que ya lo había descubierto la escuela de Salamanca y muchos autores antiguos. Ellos no inventaron nada, simplemente como eran liberales, fundaron una escuela liberal. Los liberales se remiten a Adam Smith y a David Ricardo, pero ellos no inventaron nada. El error de sus partidarios es concebirlo como un sistema abstracto, válido para todos los tiempos y todos los pueblos. Es decir, aquí critica a Carlos Keller de que lo que elaboró Adam Smith y David Ricardo como esta mano invisible en la ley del mercado, ellos dijeron en esa época, esto está fallando. Pero actualmente todas las naciones, aún la misma Inglaterra, están adoptando políticas intervencionistas. Estamos hablando del New Deal de Franklin Delano Roosevelt en Inglaterra, el New Deal. Es decir, comenzaron las políticas proteccionistas. Ahí comenzó lo que se llama el keynesianismo. Y estaban viendo esto los nazistas y se adhirieron a esto. ¿A qué? A las políticas proteccionistas, tendientes a una autarquía. El sistema capitalista ya no funciona. Es, por lo demás, la decadencia de la economía mundial prevista por Spengler. Todo eso falló, porque después vino el neoliberalismo de la escuela de Chicago y la cosa resultó después. Y en Chile, aquí las crisis son profundas por la estructura artificial de la economía, que no obedece a fuerzas dinámicas interiores, sino que depende fundamentalmente del capital extranjero y del mercado mundial. Importando capitales, destinando nuestras riquezas naturales al aumento de la prosperidad de otros pueblos. Corremos el riesgo de perder, además, de nuestra independencia económica y política. Bueno, hasta el día de hoy funciona, porque Ricardo Lagos quitó cómo estaba estructurada la ley de AFPs y todos los ahorros obligatorios de todos los trabajadores, grandes, medianos, pequeños de Chile, que un montón de miles de millones de dólares que estaban ahí para ser reinvertidos como ahorro nacional en un 90% en territorio nacional, en inversiones nacionales. Ricardo Lagos lo dejó en un 12% para lo nacional y todo lo demás para lo internacional. O sea, nosotros estamos con nuestro ahorro y nuestro esfuerzo financiando
la prosperidad de otros obreros, de otros lugares, con esta reforma de la AFP tan ultraliberal de Ricardo Lagos. Esto es muy actual. En todo caso, se puede apreciar una continuidad constante y bastante notable en la crítica al liberalismo económico desde el nacionalismo de la primera generación del centenario de Francisco Antonio Encina y de Alberto Edwards, cuando aún no se anunciaba la crisis mundial del 29, hasta el nacionalsocialismo del año 32. Ante la crisis mundial, lo peor de todo, dice Keller, fue que la organización política era la menos adecuada para hacerle frente. El divorcio entre política y economía, perdonable en tiempos de prosperidad ascendente, se volvió funesto cuando los problemas económicos ya no podían tener una solución económica, sino política. Toda la razón. Cuando tú estás en una crisis como fue, faltaba una fuerza política ciudadana y se vio después en lo que fue cuando se resucitaron las milicias republicanas al comienzo del gobierno de Arturo Alessandri Palma. Había una necesidad de orden, de organización frente a esa crisis. Es decir, el divorcio entre la política y la economía fue catastrófico para enfrentar lo que vino, que fue la crisis del 29. A su vez, Jorge González recuerda que la democracia individualista y capitalista son fenómenos correlativos, reprochando a quienes adoptan medidas socialistas para paliar la crisis económica, pero mantienen la democracia parlamentaria. Esto es muy interesante, dice. Reprocha a quienes adoptan medidas socialistas para paliar la crisis económica, pero mantienen una democracia parlamentaria. Es decir, hacen una amalgama híbrida entre socialismo económico y liberalismo político. Me suena. Y por este motivo, esos gobernantes han fracasado. Por eso el país ha vivido y continúa viviendo sin rumbos y en perpetua zozobra. O sea, lo que recomienda Jorge González es que se elimine la democracia individualista y capitalista para que se puedan implementar medidas socialistas, paliativas de ese capitalismo fracasado, que en realidad ahora ha demostrado que revivió con mucha juventud y vigor en la década de los 80-90. Si el liberalismo económico y político constituye una de las facetas de la realidad cuestionada por el movimiento nacional socialista, el marxismo es la otra. Podríamos decir que el liberalismo es la tesis y el marxismo es la antítesis. El nazismo pretenderá ser la síntesis. Y aquí me quedo, ¿por qué? Porque después viene la crítica al marxismo, que son varias páginas, después viene, etcétera. O sea, esto es largo, largo. Pero hasta aquí quedo, por la crítica al liberalismo que me interesa más a mí, y esta última idea que ellos decían. Podríamos decir que el liberalismo es la tesis, el marxismo es la antítesis, que surge del liberalismo como una antítesis al liberalismo, y desde el liberalismo también surge el nazismo. Genealógicamente proviene del liberalismo, pero surge como una síntesis, un proyecto de síntesis. Y de ahí entramos en la crítica al marxismo, que es muy, muy larga, y hasta aquí me quedo. Bendiciones, viva Cristo Rey.